Ahora sí, hola Joana, ¿cómo andás? Buenas tardes, Federico, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación y la apertura de este encuentro. Como bien decía Federico, la segunda masterclass que estamos compartiendo del ciclo sobre la temática de Data Ethics. Y en el día de hoy, como él bien señalaba, nos vamos a ocupar de la temática de las mejores prácticas en la implementación legal en lo que respecta a la privacidad de datos, procedimientos de protección, práctica y documentación en privacidad. Así que bueno, vamos a comenzar con ello, vamos a comenzar con esta temática de estudio. Y esto nos va a llevar a un plano más desde, como decirles, del ejercicio, de lo corporativo, de la aplicación de lo que es privacidad al ejercicio jurídico, al ejercicio legal. En términos generales, cuando nosotros nos enfocamos en lo que respecta justamente a la preservación del objeto de protección, o sea, pensemos que nosotros estamos naturalmente buscando de alguna forma y jurídicamente contener todas las cuestiones que puedan llegar, por ejemplo, a afectar a la temática del manejo de los datos, al gobierno de los datos, a la gestión de los datos dentro de lo que es la operatoria, ya sea una organización, de una institución, de una empresa, de cualquier tipo de organización de orden social en la cual se procesen datos. Entonces, está claro que en la actualidad, y esto lo veníamos charlando a lo largo de los últimos encuentros que hemos tenido, es cierto obviamente que los datos son ese activo intangible en el cual prácticamente se sostiene todo nuestro valor a nivel operativo. Y esto tiene que ver con esta temática que tanto se habla, ¿no? Del valor de los datos como el activo intangible más importante que nosotros tenemos en la gestión empresarial. Y de allí que naturalmente en estas cuestiones es y se torna tan importante el hecho de tener sí o sí un plan estratégico en lo que respecta a la gobernanza de los datos para tener a mano a nivel jurídico soluciones eficientes con ciertos objetivos que siempre tenemos que tener presentes en la gestión de los datos, que es minimizar los errores en lo que respecta a la operatoria que nosotros tenemos, mejorar las típicas palabras con la E, eficacia, eficiencia, efectividad. Y naturalmente lo que muchas veces nos exigen, a ver, a nivel operativo es la reducción de costos. Está claro que a nivel operativo las empresas muchas veces lo que persiguen en términos generales es la reducción de costos y en esto tiene que ver también la pulcritud que nosotros tenemos a la hora de gestionar los datos y de manejarlos. Y también esta cuestión de los costos nos lleva a la cuestión de orden competitivo. En términos generales, un buen manejo, una buena gestión y un buen gobierno de datos nos puede también arrojar ventajas competitivas y por otra parte también un aprovechamiento a nivel interno de lo que siempre les menciono como un aprovechamiento de las economías de escala. Muchas de estas tareas que vamos a charlar a nivel documental se aprovechan. ¿Por qué? Porque se maximiza el esfuerzo que se realiza para una de ellas porque se extrapola la reiteración de esa práctica documental en todas las áreas y eventos posteriores que naturalmente vamos a tener en la operatoria diaria en lo que respecta al procesamiento de los datos. Entonces, cuando nosotros en términos operativos tenemos que proteger y tenemos que manejar información, ¿qué se nos exige en lo que respecta al criterio de calidad del dato? Es decir, hoy en día una gestión de datos debe realizarse con calidad. Y es por eso que siempre destaco ciertos caracteres respecto del manejo a nivel información, de que esa información y los datos que se manejan sean actualizados, que sean relevantes, que sean oportunos, todo lo que tiene que ver con el principio de calidad de los datos que muchas veces se olvida por la falta, como decirles, de limpieza que tienen las bases de datos, que la información sea confiable, que efectivamente yo pueda operar con información, con datos que yo tengo y puedo de alguna forma contrastar la trazabilidad de los mismos, que sean naturalmente, como decirles, explicables. Y por otra parte, en relación a ello, que yo también minimice justamente los errores como consecuencia de tener sistemas que son verdaderamente accesibles, información de orden sistematizado. Esto muchas veces ocurre por la falta de organización que se tiene a nivel interno, la falta de sistematicidad en los tratamientos
y la falta también de la característica elemental de lo que es la auditabilidad. En términos generales hay un gran problema respecto de la imposibilidad de repetir determinados procesos por esa incoherencia permanente documental que a veces se tiene enquistada, como decirles, como mala práctica de orden corporativo. Y todo ello siempre atendiendo, les recuerdo como siempre, que atiendan también a la temática de la sensibilidad o entender la criticidad, el riesgo de manejo de cada tipología específica de datos según determinados tipos, como decirles, de contexto de tratamiento, pero también respecto a qué es lo que nosotros hacemos justamente con los datos, qué es lo que nosotros vamos a realizar con los mismos, qué procesamiento vamos a realizar y el dimensionamiento del riesgo en cada caso concreto. ¿Esto por qué nos preocupa tanto a nivel operativo y por qué nosotros como abogados naturalmente trabajamos en estas áreas en lo que respecta para contener la responsabilidad por daños y perjuicios en toda la temática de protección de datos personales? Porque como hemos visto en tantas otras charlas y masterclass que hemos compartido, ¿se acuerdan que yo mencionaba, por ejemplo, en el contexto de la IA como técnica riesgosa de procesamiento de datos, un principio relativamente novedoso que se inserta en esto, que es el tema de la anticipación de los riesgos, lo que se conoce como principio de prevención y principio de precaución. Principio de prevención y principio precautorio. ¿Esto por qué? Porque nuestro derecho de daños, y esto para ver simplemente un paneo, un resumido en lo que respecta al enfoque en materia de prevención jurídica de riesgos, nosotros ya hoy en día la reactividad jurídica tardía no es lucrativa, ya lo venimos charlando del encuentro anterior, o sea, está claro que responder tardíamente al fenómeno de la dañosidad en materia de procesamiento de datos no nos va a sacar las lágrimas y sobre todas las cosas no nos va tampoco a permitir una adecuada recuperación frente a ciertos eventos cibernéticos que pueden afectarnos en materia de datos. Caso típico, los data breaches o las fugas de información también conocidas de ese modo. Entonces, tenemos que llegar antes del daño. Esa anticipación nos lleva también al plano de la prevención como inversión permanente, porque tenemos que hacer foco en la evitación de cualquier tipo de contingencia y por otra forma también de la contención de la conflictividad de orden jurídico. Yo siempre les destaco, quienes veo allí en la audiencia, que son alumnos y han sido alumnos míos en algunos posgrados, siempre suelo destacarles como decirles, este tema de la evitación del conflicto jurídico absolutamente innecesario que pudo haber sido gestionado de manera preventiva, mucho más diplomáticamente y sin la necesidad, obviamente, de ese pasivo que nos genera un conflicto de orden jurídico en materia de protección de datos personales, sin contar con todo el otro gran riesgo de la pérdida de confianza, porque sabemos que nos estamos metiendo en un área, la protección de datos personales, en las cuales el titular del dato tiene legítimas expectativas objetivadas de confianza respecto de cómo nosotros trabajamos con sus datos, metadatos y productos de procesamiento. Entonces, en términos generales, si nosotros frustramos esa confianza, está claro que, llámese titular del dato, barra cliente, el cliente va a buscar alternativas en las cuales esa confianza de algún modo se materialice o por lo menos no encuentre tan ostensible el riesgo y la conflictividad jurídica de forma innecesaria como se enfrenta tal vez en algunos contextos. Y esto nos lleva a un punto elemental desde la perspectiva de los abogados de orden corporativo, empresarial, el típico caso del abogado in-house y naturalmente la extensión de quien lleva adelante y cumple como interlocutor válido en estas temáticas a nivel jurídico, de protección de datos y demás, como interlocutor válido, como les decía, con la autoridad de aplicación, que es el caso del DPO, delegado de protección de datos personales, o el Data Protection Officer, que es evitar a toda costa, siempre que sea posible, la judicialización. Más allá de que siempre podemos examinar el tema de la judicialización desde la perspectiva del titular del dato hasta como un riesgo de privación de justicia. ¿Por qué? Porque en todas estas cuestiones que venimos charlando, la abstracción del derecho a la protección de datos personales muchas veces lleva a la postergación
respecto de tomar o emprender acciones judiciales en esta materia. Por otra parte, además de ese tema de la postergación, tenemos el tema del costo-beneficio, del esfuerzo, que naturalmente muchas veces es aprovechado desde la perspectiva corporativa en lo que respecta al análisis económico del derecho, que se hace muy habitualmente pensando en, bueno, verdaderamente quiénes van a ser los quejosos de una determinada masa de personas para justificar, por ejemplo, lo que sería la intervención y la prevención jurídica de riesgos. Entonces, en términos generales, cuando hablo de evitar la judicialización, nos lleva a toda esa labor, todo ese esfuerzo previo, no solamente más allá de que la judicialización termine generándose o no, que eso es algo obviamente, entre comillas, futuro que puede llegar a ocurrir, más allá de que el titular del dato no proceda, por ejemplo, a judicializar o no proceda efectivamente a quejarse, más allá de eso, la pérdida de confianza, la pérdida de clientela, el tema del restablecimiento, por ejemplo, como sucede muchas veces de la marca, o mismo también la cuestión relacionada a volver a levantarse en lo que respecta a los daños ultraactivos que uno tiene, por ejemplo, en cualquiera de estos eventos cibernéticos perniciosos, es algo que hay que considerar en la operatoria y por ende esta cuestión es absolutamente capital, elemental evitar la judicialización innecesaria, porque en términos generales, si ustedes bien lo saben como letrados en ejercicio, muchos de ustedes que veo allí en la audiencia, saben que los espacios jurídicos, a ver, sin perjuicio de que en muchos de ellos no podemos pedir, por ejemplo, como decirles la reserva y demás, lo cierto es que no son espacios ideales para el manejo o la sobreexposición en materia de datos, sobre todo datos de alta sensibilidad o datos de alta criticidad, y lo mismo, procesos que nosotros tenemos internos de alta sensibilidad o de alta criticidad. Entonces, la judicialización, más allá del hecho en sí y más allá del resultado del proceso, nos puede traer un pasivo que tal vez no se está considerando de manera, como decirles, preventiva. Y por otra parte, lo que es la protección de datos personales aplicada a estas mejores prácticas que les estoy comentando y que vamos a charlar ahora a continuación, representan un valor agregado en la gestión. O sea, cumplir normativamente genera y ofrece un valor agregado en la gestión. Y por otra parte nos permite también sostener ciertos cumplimientos principiológicos. Les había hablado hace un rato de la prevención, de la precaución, principio de prevención, principio precautorio, principio de responsabilidad proactiva, principio de lo que es privacidad, seguridad y confianza por diseño y por defecto, y todo lo que es también responsabilidad social a nivel empresario. Por lo tanto, estas prácticas importan y mucho. ¿Y qué perspectiva tenemos en lo que respecta a la responsabilidad y de cómo ha cambiado también la visión de los daños en la esfera de la protección de datos personales? De la misma manera que antes teníamos, a ver, históricamente un paradigma dominante en el cual el foco era en el dañador y nosotros pensábamos y teníamos esa ficción de la libertad de las partes. Hoy en día el foco está en el dañado y en la reparación plena e integral de sus consecuencias. Y tenemos muy en cuenta que en todas estas situaciones en las cuales hay dañosidad, ¿cuál es el problema grave? Que el titular del dato muchas veces está sujeto a situaciones que verdaderamente se consideran propias de una clase. Todos los titulares en la misma condición son capaces, por ejemplo, de realizar una class action, que nosotros tengamos, este es el ilusionismo local, que nosotros tengamos poco activismo respecto de determinadas cuestiones o determinadas acciones, no quiere decir que no sea posible o que de alguna forma el durmiente en algún momento despierte. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de la idea, ¿no? Del espejismo de, bueno, hasta ahora no ocurren, no hay acciones, no, la gente no reclama, la gente resiste. Bueno, ese tipo de cuestiones no las podemos dar, obviamente, por hecho, y por otra parte tampoco las podemos dar en ecosistemas que se mueven en términos generales como grupos económicos o típicos esquemas de matrices y filiales. ¿Por qué? Por la propia cultura vertical corporativa que establece, por ejemplo, ciertos lineamientos, ciertos estándares de cumplimiento en materia de protección de datos personales y lo mismo de gobierno en materia de datos. Ahora bien, ¿cuáles son las expectativas de los titulares de los datos en relación a estas buenas prácticas que vamos a charlar? Bueno, en términos generales, los titulares de los datos siempre esperan, más allá de la agudeza del conocimiento
que tengan sobre ello, siempre, siempre, obviamente, aguardan lo que es el respeto por los principios en materia protectoria de los datos personales. Los titulares de los datos saben que su derecho a la autonomía se materializa a través de su ejercicio de autodeterminación informativa y que en ese autogobierno de los datos existen ciertos límites y ciertas garantías que deben brindarles en lo que respecta al procesamiento. ¿Y entre cuáles están estas expectativas? En lo que respecta a la seguridad de los datos, la expectativa también de la privacidad, de la intimidad y la confidencialidad, que se respeten obviamente y se preserven estos límites en el proceso de procesamiento de datos, que no se divulguen necesariamente. Y también hoy en día hay una clarísima cultura de entender a la protección de datos personales como derecho humano. A ver, lejos de los intentos fallidos y falaces de intentar de alguna forma destruir la perspectiva de la protección de datos personales por entender que la privacidad ha muerto. Esa es una falacia absolutamente atroz. De hecho, no ha muerto la privacidad, está más viva que nunca. Y de hecho, la juventud sigue preservando o sigue manteniendo, como decirles, las mismas expectativas hasta conceptuales en lo que respecta a la privacidad. La ejercen obviamente de diferente manera, tienen otros niveles de sobreexposición que antes no se manejaban, pero eso no quiere decir que no exista en la expectativa subjetiva e intencionada de los titulares de los datos la preservación de ese derecho. Y ahora un derecho que sí entienden como humano elemental en esta era de orden cibernético. ¿Cuáles son las áreas críticas en materia justamente de cumplimiento para evitar, en términos generales, esa judicialización que les digo? Y acá arrancamos, ¿no?, con esas buenas prácticas para preservar la gestión de los datos. Primer tema, todas las cuestiones relacionadas a la rectificación, actualización, confidencialidad y supresión de los datos. Si nosotros adentro de lo que es la operatoria que nosotros tenemos no viabilizamos mecanismos expeditos, eficaces y absolutamente, como decirles, orgánicos en lo que respecta al ejercicio de los derechos de los titulares de forma cuasi instantánea, porque pueden proveerse esos medios con las tecnologías que nosotros tenemos, naturalmente el titular del dato, cuando insiste, insiste y no encuentra respuesta, la belicosidad y el conflicto escalan. Entonces, en términos generales, estas áreas que parecen ser críticas son áreas que se solucionan realmente de manera muy, muy, muy simple. Pasando a otro tema en cuanto a complejidad, es decir, ya el manejo de este segundo aspecto que les voy a señalar ya no es tan simple como permitir el ejercicio directo de los derechos de los titulares a través de canales viabilizados de comunicación con una adecuada recepción, por ejemplo, de las solicitudes, ya sean de supresión, de rectificación, de actualización, de confidencialidad, que se pueden gestionar de manera absolutamente instantánea y que no deberían ser para nada problematizantes. Pasamos a un tema que ya es complejo desde la perspectiva de gestión si tenemos procesos internos desprolijos. Siempre uno menciona y recalca la necesidad de mantener control sobre el ciclo de vida del dato. Esto es, tener control respecto de todas las tareas específicas de tratamiento en la cual atraviesa toda la vida longitudinal del dato dentro de la operatoria que nosotros tenemos. Y por otra parte también en ese, como decirle, ciclo de vida, no perder tampoco de vista el control respecto de la realización de tareas rutinarias de procesamiento. Es decir, hay que controlarlo en lo que respecta al control, al ejercicio de ese control activo en todas las fases del ciclo de vida del dato. Hay que hacerlo aún en las etapas más rutinarias, más nimias de procesamiento. Porque, por ejemplo, áreas poco críticas que pueden volverse muy críticas, como las anteriores que les mencionaba en lo que respecta al ejercicio de los derechos de los titulares, una supresión de datos puede ser un grandísimo dolor de cabeza si nosotros no tenemos manejo del ciclo de vida del dato. Esto es,
Si nosotros suprimimos parcialmente y encontramos en ello un caos absoluto, porque vamos y vamos y vamos y no suprimimos de manera total y el dato, entre comillas, resurge desde los muertos, ¿cuál es el problema? El titular del dato nunca va a haber concretado su derecho y por ende podemos tener una judicialización absolutamente innecesaria por esa ultraactividad del dato, por ejemplo, caduco o que debió haber sido suprimido. Entonces, no hay que perder de vista que en esas lamentables tareas rutinarias de procesamiento, a veces la operatoria interna tiene descuidos. Entonces, hay que perder de alguna forma esos descuidos, hay que normalizar las prácticas para que todo el ciclo de vida del dato sea controlable, sea auditable de manera precisa. De forma tal que si nos piden el ejercicio, nos exigen el ejercicio de algún tipo de derecho, nosotros podamos obviamente operar de manera cuasi quirúrgica respecto de la extracción de ese dato. Y después tenemos otro error operativo que implica realmente una situación absoluta de criticidad en lo que respecta a una mala orientación de una práctica de privacidad, que es el hecho de que nosotros cuando trabajamos obviamente en materia de protección de datos personales. Nos planteamos lo primero, ¿qué es lo que vamos a hacer con los datos? O sea, cuál es o cómo va a ser el procesamiento, qué técnicas aplico. Y ahí tenemos un tema, el dimensionamiento del riesgo, que era lo que charlamos en el inciso anterior. Pero el otro tema es el análisis erróneo que podemos hacer sobre la criticidad, no solamente del proceso, sino también de la criticidad de la materia prima que nosotros estamos usando. Esto es, muchas veces a nivel jurídico, y por eso yo siempre he insistido en la necesidad imperiosa que tenemos de la redefinición de lo que es la categoría de dato sensible, porque nuestra categorización de sensibilidad desde el sentido jurídico del término no atiende a qué, a la sensibilidad verdaderamente operativa en términos de procesamiento. Por lo tanto, para nosotros son sensibles determinadas categorías de datos en función de determinados tipos de efectos a los cuales le damos trascendencia jurídica, como puede ser el caso de los efectos discriminatorios en materia de las categorías tradicionales de datos sensibles. El tema es que la sensibilidad de los datos viene dada por el contexto de procesamiento. Según el contexto, nosotros podemos tener datos que en otro contexto de procesamiento no son críticos, no son sensibles, pero en un determinado contexto específicamente sí lo son. Y todo el valor operativo recae y redunda en esos datos que contextualmente allí en ese momento son sensibles. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos criterios exclusiva y excluyentemente jurídicos, y entendemos o interpretamos la sensibilidad de los datos relativa a la taxatividad normativa que nosotros entendemos teóricamente, podemos tener y caer en análisis erróneos de criticidad. Esto es, estimar que algo es crítico cuando en realidad tal vez en la operatoria no lo es, o desestimar la criticidad de algo cuando en realidad debimos haberlo resguardado como si fuera lo más sagrado que tuviéramos en la operatoria. Entonces, en términos generales, tenemos que tener análisis sobre criticidad realistas y que tengan una confluencia de criterios, no exclusivamente jurídicos, sino también jurídicos técnicos y contextuados en función de lo que nosotros hacemos con los datos. Y después, finalmente, otra de las áreas críticas que tenemos que tener en cuenta en relación a cumplir verdadera y eficientemente con estas buenas prácticas de procesamiento es respetar los principios de tratamiento de manera cuasi sacramental. Esto es, tener trazabilidad del dato. Trazabilidad del dato implica tener consentimientos específicos, expresos, inequívocos, contrastables, y después seguir obviamente con el cumplimiento de tantos otros principios que hemos mencionado a lo largo de muchísimas masterclass que hemos compartido. Entonces, ¿cómo nos acercamos a una buena implementación legal en materia de privacidad de datos? El abordaje, naturalmente, nos lleva a tener estrategia. Planificar implica prever situaciones que puedan llegar a surgir, porque en todo aquello que nosotros hagamos de manera preventiva, estamos ganando algo elemental, que en materia de datos es fundamental para el abordaje y la respuesta de las contingencias, que es el tiempo.
El tiempo que en cualquier emergencia nosotros gastemos razonando, procedimentalizando tardíamente, es tiempo que deberíamos estar dedicando a la respuesta y a la mitigación y no a las tareas rutinarias que sí pudimos haber hecho en una etapa precedente y en tiempos de calma. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que realizar? Bueno, una arquitectura en materia de seguridad de datos, y esto implica el trabajo conjunto en lo que es lo jurídico con lo técnico, con las áreas de seguridad específicas, y gestionar también de manera obviamente jurídica lo que es el manejo para el tratamiento, a los efectos del tratamiento de los datos, el manejo de ese instrumento capital en el cual sostenemos, más allá de lo que digan los proyectos normativos, más allá de lo que se venga a futuro, esto es la buena práctica operativa. Tener consentimientos expresos, informados, específicos, inequívocos, documentados de los titulares de los datos para el tratamiento de los datos. Y si tenemos una muy buena práctica, la actualización periódica de esos consentimientos. Porque también tenemos que entender que en términos generales, y esto es justamente una de las cosas que más me ha apasionado siempre en relación al tema del estudio de consentimiento y el deber de información y la autodeterminación informativa, es la necesidad que nosotros tenemos a nivel dinámico de establecer un ejercicio dinámico de la autodeterminación informativa y por otra parte un consentimiento que se adecue a ese dinamismo que nos impone el procesamiento de datos. Entonces, no podemos creer, en nuestro sano criterio jurídico, que el consentimiento expreso para el tratamiento de los datos se cristaliza en un momento único del tiempo y no debe reiterarse o no debe replicarse nunca más en el tiempo. O que no debemos actualizar el deber de información para obtener sendos consentimientos actualizados a los efectos del tratamiento de los datos de los titulares de los datos. Entonces, es una práctica absolutamente positiva en términos de privacidad que nos puede ahorrar muchísimos disgustos el hecho de tener la trazabilidad de los datos, el consentimiento que sirva para justificar el tratamiento de los datos y entender que la caducidad del dato y la terminación de ese cumplimiento del principio de finalidad de tratamiento caiga con el retiro de ese consentimiento. Por otra parte, otra de las cuestiones que complementa, volvemos al punto 1 que les mencionaba de la arquitectura en materia de seguridad de datos, también nosotros tenemos que establecer, y esto es conjugar las áreas de privacidad, área legal de prevención de riesgos y áreas técnicas, establecer estrategias y la implementación de medidas de carácter preventivo, analítico y correctivo. Respecto de qué, hablábamos de seguridad de datos. Ya hoy en día es una realidad, por lo menos reconocida, o que no nos puede parecer tampoco ni distante a los letrados, la realidad de la existencia y del crecimiento encima de los incidentes en materia de ciberseguridad. Entonces, nosotros también tenemos que trabajar en el establecimiento y la consolidación de prácticas de orden preventivo, analítico y correctivo en lo que respecta a los incidentes de ciberseguridad. Más allá de que naturalmente después hablaremos de esta cuestión de la notificación de los incidentes, como decirles a la autoridad de aplicación, y por otra parte, además de esa, como decirles, de esa actualización de lo que es la comunicación a los titulares de los datos, efectivamente, ¿no? En aquellos casos en los que exista un verdadero riesgo para sus derechos, un profundo riesgo en materia de derechos. En relación también a las medidas de seguridad, la seguridad de datos que tenemos que establecer también y designar del mismo modo que en el ámbito de los datos personales. Está claro que hoy en día tenemos nuevos roles y entre ellos está el rol del DPO, Delegado de Protección de Datos Personales. En el ámbito de lo que es la seguridad de datos tenemos que tener sí o sí un responsable de seguridad. Ahora bien, puede ser externo, puede ser interno, existen obviamente diversas, como decirles, maneras para llegar a esa tipología de contratación, pero lo cierto es que no podemos prescindir. Hoy en día, por lo menos en las condiciones y con las características que tenemos, no podemos prescindir de ello. Y todo esto que nosotros estamos hablando debe documentarse, es decir, en todas estas aristas, todas estas estrategias deben ser documentadas. Nosotros tenemos que documentar a los efectos de generar también metodología de implementación de controles y de auditorías. Esto es, si nosotros no implementamos un método
sano, como decirles, de documentación de orden periódico de todas estas cuestiones, de actualización y demás, el problema que tenemos ulterior es que cuando realmente lo necesitemos vamos a consumir muchísimo tiempo estableciendo estos mecanismos de normalización de prácticas de manera absolutamente tardías. Y los abogados que justamente tenemos este tema como fuente del derecho, la costumbre. Cuando una práctica ya está documentada, está normalizada, se puede generar una cultura corporativa al respecto de la misma. Esto es, que todos realicemos las mismas prácticas en materia de privacidad, que todos realicemos las mismas, como decirles, consideraciones en lo que respecta a la aplicación de determinados principios, que cada uno de nosotros tengamos a nivel corporativo los mismos cuidados y los mismos reparos, y que sin perjuicio de que no sepamos o no trabajemos específicamente en determinadas áreas, sí sepamos los límites de uso, por ejemplo, de la información, entre otras cuestiones. Y después está el tema natural de la información en el caso de que, ¿qué pasa si nada de esto nos salva? Obviamente pueden ocurrir incidentes en materia de seguridad que involucren los datos. Está claro que siempre se intenta evitar, pero lamentablemente las tragedias ocurren. Y en estos casos también tenemos que tener el procedimiento, como decirles, específico para la gestión de todos esos mecanismos informativos. No improvisar es la clave. Y lo mismo sucede en relación a lo que respecta a la ampliación, tal vez de competencias o de capacidades o de cosas que nosotros realicemos. También tener nuestros propios mecanismos, nuestros propios, como podríamos decirle en lo corporativo, templates, borradores de lo que serían los estudios que nosotros deberíamos hacer, por ejemplo, en materia de estudios de impacto, de evaluaciones de impacto, que ahora voy a comentarles a continuación. Hay un cambio, está claro que en la actualidad hay un cambio en lo que respecta a la cultura empresarial. Ya la privacidad y la protección de datos personales no es una cuestión, como decirles, de orden secundario. Por otra parte, tampoco a nivel normativo, lo sabemos y hemos compartido charlas en lo que respecta a la temática, por ejemplo, de compliance. Está claro que esa preocupación respecto de estas temáticas es creciente y es por eso que es tan interesante este punto inflexivo en el cual podemos introducir estas prácticas que tienen una matiz de orden jurídico, ¿no? Entonces, en esto de la preocupación creciente tenemos que pasar a la responsabilidad, al plano de la responsabilidad, como les decía, el principio de responsabilidad proactiva, y entender también la responsabilidad en todos los momentos en los cuales nosotros trabajamos, las buenas prácticas y la implementación legal de las prácticas de privacidad que veníamos comentando, tienen que aplicarse en las tres etapas, ya sea la etapa precontractual, antes de que llegue el titular del dato, cuando estamos preparando el tratamiento y empezamos las primeras gestiones, durante, ¿sí?, la etapa contractual y también de manera ultraactiva en la etapa postcontractual, como sucede, por ejemplo, con la privacidad, la confidencialidad, la reserva que tiene que mantenerse activa. A ver, documentos o decirles elementos y nuevas cosas que han surgido en esta revitalización de la gobernanza en materia de datos y en la importancia que ha tenido ello, ¿no?, en el tema de el incremento de la preocupación respecto de los cumplimientos normativos. Primero, el tema de la información, y les había comunicado la información y la comunicación de los incidentes en materia de ciberseguridad. Y por otra parte, con lo que es el documento este que les había mencionado apenas minutos antes, con las evaluaciones de impacto, es decir, la posibilidad que se nos pone frente a nosotros de que de algún tipo de tratamiento se entrañe un elevado riesgo para los derechos y las libertades de los titulares de los datos, y esto implica anticiparnos, realizar estos estudios antes, obviamente, de empezar a trabajar, empezar a realizar determinados tipos de procesamientos. Y ya les había mencionado dentro de la cultura corporativa de que quien lleva o por lo menos quien lidera estos procesos para la implementación de estas mejores prácticas que les estoy contando, está claro que va a ser o debería ser dentro de la institución lo que se conoce como el DPO o delegado de protección, que es algo similar a lo que antes conocíamos como el Compliance Officer o el Data Compliance Officer. ¿Qué medidas y qué mejores prácticas tenemos que tener siempre presentes a la hora de proteger los datos? Habíamos mencionado la gestión de los consentimientos libres, expresos, específicos, informados e inequívocos de los titulares de los datos, de forma documentada, como les decía, de forma actualizada de manera periódica.
Por otra parte, también piensen que pocas veces se cumple la buena práctica en privacidad de la bilateralidad documental en lo que respecta a los tratamientos de datos. Esto es, ¿qué le sucede muchas veces al titular del dato? Los términos y condiciones de privacidad se encuentran allí, pero el titular tiene que ir a buscarlos. El titular tiene que ir a leer las actualizaciones. Está claro que todas estas cosas que les estoy diciendo muchas veces son, a ver, prácticas de carácter abusivo. ¿Cómo podemos pretender que una persona esté permanentemente revisando todos los sitios web de todas las aplicaciones, de todos los lugares con los cuales está afiliado para ver y detectar dentro, ¿no?, de lo que es un contrato a nivel jurídico, un cambio, una variación respecto de un versionado de ese mismo contrato jurídico previo, en su versión anterior? Un imposible, es decir, deberíamos dedicarnos permanentemente a descargarlo todo y encima a comparar texto. Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que sucede? No se tiene en cuenta la bilateralidad a nivel documental, es decir, si yo espero que el titular consienta determinadas condiciones, ¿por qué nosotros no le acercamos esas condiciones al titular? ¿Por qué no le ofrecemos en varias metodologías de lenguaje la misma información facilitada? Y esto tiene que ver con un lenguaje, una terminología directa, no complejizar de manera innecesaria, por otra parte dejar de lado, ¿no?, estas presunciones absolutamente estériles y paternalistas del titular del dato no comprende, entonces no le digamos nada. Y por el contrario, entender que de todas aquellas documentaciones, todos aquellos instrumentos que celebramos con el titular del dato, permitir que el titular del dato se quede con, por ejemplo, un ejemplar a los efectos de tener esa bilateralidad y que el titular del dato pueda saber, por ejemplo, qué es lo que ha consentido, cuáles son los términos y condiciones de privacidad, si se actualizan, proceder a la descarga automática de las mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones son, a ver, gentilezas con el titular del dato que más que una liberalidad son verdaderos cumplimientos legales como deberían realizarse. El problema es que estamos lamentablemente muy anestesiados como titulares de los datos con las malas prácticas de la industria. Y esto debería revertirse, es decir, deberíamos hacer cultura de privacidad y una cultura de prácticas apuntando justamente a las mejores prácticas que se pueden tener, no solamente a el piso mínimo de suficiencia de lo que se exige a nivel jurídico, ¿no? Y después pasamos al tema del resguardo de la información, tener resguardos y procedimientos específicos para las informaciones de carácter sensible o crítico, tener procedimientos para el ejercicio de los derechos de los titulares, o sea, dentro de esas mejores prácticas también establecer, como decirles específicamente, procedimientos para cada uno de los tipos de derechos que puede ejercer el titular. Establecer también segmentadas las medidas de conservación según las determinadas finalidades de tratamiento que nosotros tenemos. Y esto insta a una práctica que muchas veces se desatiende, que es el tema de la higiene de las bases de datos. Tener la capacidad de saber periódicamente y de revisar periódicamente qué es lo que se debe eliminar sistemáticamente en lo que respecta a la desactualización de la información. Pasa el tiempo, la información desactualizada, la que pierde ya sea vigencia, la que cumple con el principio de caducidad, o cuando ya cumplió con la finalidad de procesamiento, o cuando nos han retirado el consentimiento, etcétera, etcétera. Tenemos que tener metodología para esa depuración sistemática de nuestras bases de datos, para evitar que conflictos jurídicos innecesarios, por ejemplo, la ultraactividad del dato caduco, por ejemplo, como ha ocurrido tantísimas veces, el resurgimiento del dead name de alguien que ha solicitado específicamente su supresión. Todas estas situaciones son alta y profundamente evitables. Por otra parte, también no podemos perder de vista que dentro de otras de esas mejores prácticas en materia de privacidad y procedimientos de protección a nivel interno que podemos tener, está también todas las medidas de seguridad que tienen que ver con cómo nosotros podemos cooperar en el caso con la justicia. Y esto nos lleva a entender también que si nosotros debemos, por ejemplo, cooperar y brindando determinados tipos de datos, permitiendo el acceso a nuestras bases de datos, realizando cualquiera de estas acciones típicas en las cuales se solicita, por ejemplo, una
pericial informática y nosotros somos cooperantes o debemos dar documental que está en nuestro poder y que está en nuestros sistemas digitales, tenemos que tener también esos procedimientos establecidos a la hora de también optimizar nuestra respuesta frente a ellos. Y por otra parte, volvíamos a hablar, ¿no?, de la criticidad de los datos. Dentro de esto, establecer cuáles van a ser específicamente las medidas de resguardo según cada una de las tipologías del dato y tener permanente trazabilidad de los datos, como les decía antes, durante todo el ciclo de vida. En síntesis, ¿no?, de lo que venimos nosotros hablando aquí, las buenas prácticas en privacidad de datos se centran y se enfocan en proteger la información personal de los titulares de los datos y se enfocan desde una perspectiva que no solamente es individual, sino, como les he reiterado hasta el cansancio, es organizacional. Incluyen medidas de toda tipología, medidas que tienen que ver con los principios de tratamiento, como veníamos hablando, con la seguridad en el manejo, con la transparencia también de las políticas de privacidad, como les decía recién, con lo que es la bilateralidad y el ofrecimiento también documental y lo que es la gestión de datos con consentimiento, siempre con consentimiento como base, ¿no? A nivel organizacional siempre tenemos que plantearnos que debemos respetar los principios de tratamiento y esto nos sirve, como decirles, una suerte de repaso de los principios que nosotros tenemos reconocidos y que deben estar vigentes. La legalidad, la legitimación, la licitud, la registración, por lo menos todavía, de las bases de datos, la minimización, la no excesividad, la finalidad, la calidad de los datos, la actualización. Y después tenemos respecto también de la precisión de los datos, la rectificación, la corrección, la exactitud, respecto de la matiz temporal, o sea, la caducidad de los datos, el consentimiento para el tratamiento, la información, el tratamiento de los datos según cada una de las tipologías, y esto nos lleva a mantener el respeto por los regímenes particularizados de tratamiento de cada tipología de datos y de cada tipología de base de datos. Luego el establecimiento de lo que es el principio de seguridad, privacidad, confianza y anonimato por diseño y por defecto, responsabilidad proactiva, como mencionamos antes, la confidencialidad y la reserva de todo aquel que tiene tratamiento, ¿no?, y realiza, interviene en el tratamiento de los datos y da cuenta, obviamente, de información de carácter privado, debe mantener esa reserva, esa confidencialidad. La responsabilidad objetiva y solidaria, el tema de la indemnización, la reparación de daños, el reconocimiento de la reparación de daños como principio y también finalmente todos los regímenes relativos a las cesiones y a las transferencias internacionales. Plasmando cuestiones de práctica, es decir, buenas recomendaciones en la práctica de la privacidad a nivel organizacional. Bueno, primera práctica defensiva, la recopilación mínima de datos. Ahorra muchísimos riesgos recopilar sola y únicamente los datos mínimamente necesarios a los efectos de realizar procesamiento. Es mucho más que solamente cumplir con la minimización, con la no excesividad y la calidad del dato, pensando en la finalidad y en la proporcionalidad y razonabilidad del mismo. Estamos ahorrándonos un montón de problemas porque cuando luego, por ejemplo, ocurre un incidente, esa recopilación mínima también nos sirve como medida de autopreservación. Luego tenemos medidas de seguridad, el cifrado de los datos, encriptar, cifrar la información sensible en tránsito, siempre se recomienda, pero acá agrego un tema, también la información en reposo. Eso es algo que muchas veces se pierde de vista. La información en reposo también debería estar resguardada celosamente. Después tenemos otra práctica, la anonimización de los datos. Vieron que nuestra norma habla de disociación de datos. Siempre he señalado, la disociación es hiposuficiente, sobre todo con las capacidades que hoy en día se tienen de reversar procesos de identificación de los datos. Por lo tanto, ni siquiera la pseudonimización nos basta, necesitamos prácticas de anonimización. Y anonimizar los datos siempre que sea posible ayuda para la protección y colabora con la protección de la privacidad de los titulares de los datos que nosotros manejamos. Por otra parte, también los accesos controlados, el hecho de restringir los accesos de la información, de los datos a personas que no estén
autorizadas y solamente limitar y establecer accesos controlados. Ese es otro tema. Muchas veces en la práctica no se recurre a tanto control o ser tan celosos respecto de los controles de los accesos, pero tiene que ver más allá de lo que puede parecer en cuanto al entorpecimiento de la práctica, diciendo, bueno, esta práctica puede llegar a ser de alguna forma no obstaculizante respecto de ciertas cosas tal vez más naturales que ocurran en la práctica diaria. Lo cierto es que es necesaria. Como buena práctica, restringir los accesos nos evita también ciertas filtraciones de orden evitable. Y después tenemos el tema de las políticas de privacidad. Hace un rato les hablaba del tema de la bilateralidad y ahora me voy a enfocar en el tema del contenido. Cuando nosotros tenemos políticas de privacidad, tenemos que intentar transmitir verdaderamente de forma clara y transparente a los usuarios, a los titulares de los datos, cómo se van a utilizar, cómo se van a procesar los datos. Esa transparencia construye confianza en los titulares de los datos y por otra parte también demuestra un reflejo de nuestra cultura organizacional sobre cómo nosotros nos enfocamos en la privacidad. Tenemos muchas veces, y esto lo deben haber visto ustedes como letrados y también como individuos, tenemos muchas veces políticas de privacidad que son muy, muy opacas y tantas otras que son pseudoformularias, es decir, que nos dicen o por lo menos nos cooperan en poco y nada en lo que respecta a su contenido. Y entonces muchas veces enfrentamos el hecho de tener políticas que realmente no inspiran confianza y por otra parte que muchas veces no aportan nada nuevo a los titulares de los datos. Y de hecho, muchas veces los titulares de los datos, en virtud de las mismas, desconfían de ellas y ni siquiera se molestan, como habitualmente decimos, ni siquiera se molestan en leerlas. Entonces, tener unas políticas de privacidad de carácter claro que no desprecien la capacidad de comprensión del titular del dato, que intenten derribar el ruido en el proceso comunicacional con el titular del dato y que establezcan expectativas verosímiles respecto de lo que verdadera y genuinamente y de forma transparente se realiza con los datos, sirve también para construir en los titulares de los datos conscientes que van a adoptar de forma proporcionada en función de lo que nosotros le decimos adecuadas y verdaderas medidas de autogestión y de gerencia personal que sirvan para su autodefensa digital. Si nosotros al titular del dato le minimizamos, manipulamos la información y brindamos solamente información sesgada y falaz sobre lo que nosotros vamos a realizar, las expectativas del titular del dato van a ser absolutamente distorsionadas y por ende no va a saber tampoco ni siquiera de cómo y dónde protegerse. El comunicar transparentemente genera cultura de privacidad y eso es algo en lo cual deberíamos enfocar y por lo menos cambiar un poco, como decirles, el curso de acción. Y dentro de estas buenas prácticas que también veníamos diciendo, consentimientos informados, hay que obtener los consentimientos de los titulares, hay que tener planes de respuesta a incidentes y de respuesta automática, como decirles, el manual de primera respuesta para que esto no sea, como siempre les digo, una cuestión intuito personal, que no redunde o recaiga en una sola persona. También establecer mecanismos de capacitación, justo hace un ratito comentaba esto en otra clase, sobre la capacitación y la necesidad también de la concienciación. Uno dice, bueno, capacitar, educar, ¿no? Pero también lo que nosotros necesitamos es generar conciencia, necesitamos generar, como les decía antes, cultura en privacidad, cultura en protección de datos personales, cultura en ciberseguridad. Esto de establecer la privacidad como pilar, la seguridad como pilar, la confianza como pilar, también lo debemos educar en los titulares de los datos, es decir, que todos defendamos la misma cultura, la misma orientación desde esa perspectiva principiológica. Y luego, en lo que respecta a nuestra vereda, la práctica organizacional, la realización de auditorías periódicas. Esto es, auditorías tanto en privacidad como en seguridad. ¿Para qué? Para identificar todos nuestros riesgos. Los riesgos que tenemos en materia de privacidad, pero por otra parte también para identificar en materia de lo que es seguridad las vulnerabilidades, esas, vulnerabilidades que tal vez no hemos descubierto, porque está claro que siempre lo que sucede con los ciclos de testeo es la interrupción en algún momento del ciclo de testeo y siempre queda una parte
de una suerte de alia que en algún momento puede llegar a materializarse. Entonces, en términos generales, si nosotros anticipamos la ocurrencia del riesgo, nos vamos a evitar todo esto que veníamos charlando antes. Y también tenemos que tener entrenamiento. La capacitación puede ser, por ejemplo, a ver, una exposición de carácter unilateral, pero tenemos que tener agentes idóneos y eso implica entrenamiento, no solamente capacitar teóricamente, sino que los miembros del personal estén capacitados prácticamente, es decir, que sepan operar, que sepan realizar estas acciones y que no se familiaricen también tardíamente, pues más allá de que nosotros tengamos todo procedimentalizado, todo escrito, si recién empezamos justamente, como decirles, a conocerlo, ¿sí? Específicamente. Empezamos a conocerlos cuando tenemos, a ver, un incidente. Y decimos, bueno, sí, que teníamos manual de primera respuesta. Bueno, vamos a ver de qué trataba. Ahí tenemos un serio problema, porque ese procedimiento previo de maduración cultural que debíamos tener, como decirles, a nivel, a ver, organizacional, llega también tardíamente y entonces ese documento, más allá de que esté de manera anticipada, no va a cumplir la efectividad que nosotros esperábamos que tenga, ¿no? Y después también tenemos otra política que de diseñar. ¿Cuál es esta, como decirles, esta política? La política de retención de datos. Ese es otro tema que muchas veces no se establece de manera clara y transparente y frontal con los titulares de los datos. Esto es establecer también políticas normalizadas sobre los tiempos de conservación de los datos personales y por otra parte sobre los procedimientos internos que nosotros tenemos de eliminación de manera segura de los datos transcurridos los tiempos que nosotros le mencionamos al titular del dato. Entonces, simplemente para ir, como decirles, cerrando y concluyendo este encuentro. ¿Por qué son relevantes estas mejores prácticas en la implementación legal de la privacidad de los datos? Bueno, en primer lugar, la gran preocupación en materia de ciberseguridad, que charlamos en tantos otros encuentros y ciclos que pueden encontrar en el repositorio de doctrina digital de Microjuris, la protección contra las violaciones en materia de datos. Hemos tenido muchos encuentros sobre ciberseguridad y tiene que ver con esto. Tenemos que anticiparnos a esas violaciones para que no ocurran. Por otra parte, también tenemos una presión normativa cada vez mayor. Tenemos que cumplir leyes, tenemos que cumplir en el caso del RGPD un reglamento. Por otra parte, también tenemos que construir, como les decía antes, ese valor intangible que es la confianza, la reputación, el valor marcario. Ser fieles a esas expectativas legítimas, objetivadas que hemos generado en los titulares de los datos y después desde naturalmente la perspectiva del mercado obtener de todo esto, de nuestras prácticas y de nuestra cultura, una ventaja verdaderamente competitiva. Y por otra parte, porque tenemos que minimizar los riesgos de nuestra operatoria, no es algo menor. Nosotros tenemos que buscar de alguna forma bajar la incidencia dañosa, bajar el riesgo y al mismo tiempo tenemos ciertas obligaciones éticas y normativas que son muy relevantes cumplir. En el caso de la organización, tiene esa responsabilidad de orden ético de proteger a los datos personales, que es lo que hemos justamente charlado en el encuentro anterior, y la salvaguarda de los derechos individuales que claramente tenemos reconocidos en nuestros ecosistemas normativos. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos todo y por qué nos metemos en todas estas molestias que les comentaba? Y está claro que lo hacemos porque buscamos confianza, buscamos tener una buena reputación en los titulares de los datos, queremos reducir esos riesgos de las violaciones, queremos obtener estas ventajas y queremos cumplir con las leyes para evitar, justo aquí en el chat mencionaban a la autoridad de aplicación, para evitar multas, para evitar cualquier tipo de situación que dé lugar a un incumplimiento normativo que sea juzgable. Acá justo en el chat me decía la concienciación de la ciudadanía, cultura en privacidad y datos personales, absolutamente de acuerdo. Y aquí dice, debería ser un deber y obligación legal por parte de la autoridad de control. La autoridad de control también debería cooperar en esto. Está claro que las autoridades de control, ¿para qué están si no es para generar esta cultura? Pero por otra parte, no deberían tampoco solamente enfocarse en esto y decir, enfocamos la cultura en el individuo, sino en el sector corporativo. Y esto implica determinadas cuestiones. Aplicar, por ejemplo, normas, establecer naturalmente multas
Y lo que vemos en la práctica es, naturalmente, como bien lo decían, como decirles en el chat, es un incumplimiento sistemático de ese deber de verdaderamente ser celosos protectores de la aplicación de las leyes de protección de datos personales. La autoridad de aplicación, sin perjuicio de que puede recomendar determinadas prácticas, tiene que velar por el cumplimiento de la norma, y esto es no convertirse en un consejero y mejor amigo de las organizaciones, sino por el contrario, sancionar los incumplimientos y motivar naturalmente los cumplimientos a través de la emisión también de cultura y de documentos y de capacitaciones verdaderamente idóneas. Esto es, salgamos de la simulación de la capacitación y de la cultura y demás, sino verdaderamente, como decirles, establecer capacitaciones idóneas. Esto es, con fines prácticos, que no tengan solamente la necesidad o por lo menos el objetivo lamentable que frustra. ¿Cuál es el punto central de todo esto? Que no es sacarse una foto institucional y decir hemos cumplido con un ciclo y sacarnos justamente la foto corporativa de lo que estamos haciendo, sino por el contrario, el objetivo no es la foto, el objetivo es verdaderamente generar cultura de privacidad y protección, que es lo que no tenemos. No la tenemos absolutamente en ningún lado, y está claro que el incumplimiento de todas estas cuestiones deberían ser sancionables. Lo que tenemos es tal vez una autoridad de aplicación que no realiza todo lo que debería realizar o que no cumple con nuestras expectativas sancionatorias, y mucho menos no desde la perspectiva de privacidad aplicada, ¿no? Y esto también lleva a un efecto, respondiendo, ¿no?, a la pregunta del chat, un efecto imitativo. O sea, si tenemos una autoridad de aplicación que la vemos despreocupada y que no sanciona, vamos a tener también un sector corporativo descuidado, porque es un claro reflejo de lo que nosotros estamos también habilitando y permitiendo culturalmente y a nivel ética de datos. Si permitimos que determinadas prácticas pasen inadvertidas, o respecto a determinadas prácticas simplemente nos sentamos a reflexionar en vez de efectivamente sancionar cuando vemos de manera instantánea un incumplimiento, tenemos obviamente estas consecuencias en el ámbito de lo corporativo, ¿no? Entonces, volvemos a los beneficios. ¿Qué beneficios se derivan de todo esto? El ahorro también a nivel financiero, el ahorro de costos, la mejora también con la relación con los titulares de los datos, la mejora en la gestión de los datos, y por otra parte también la confianza. Yo les decía, la confianza a nivel externo de los titulares de los datos, pero también la confianza a nivel interno. Esto es, estar seguros de que lo que nosotros estamos haciendo es correcto y es adecuado para la ética de datos. ¿Qué desafíos tenemos? Está claro que todas estas cuestiones que venimos hablando pueden ser un poco desafiantes relacionado con algunas aristas de cambio, entre ellas. Cada vez nosotros procesamos, ¿se acuerdan que habíamos hablado hace unos encuentros atrás en relación a las masterclass que habíamos dado en otro año, sobre el tema de las revoluciones en materia de procesamiento de datos? Y entre ellas estaba el tema de la velocidad del procesamiento, los volúmenes de procesamiento y las capacidades de procesamiento. ¿Qué temas tenemos o qué desafíos tenemos en las implementaciones de estos controles? Bueno, primero, el volumen de los datos. Hoy en día trabajamos, procesamos con grandísimos volúmenes muy complejos de datos, y es por eso que también tenemos dificultades en la gestión de la privacidad por el volumen de datos que se maneja. Por otra parte, también les había comentado este tema de la complejidad de las técnicas de procesamiento. También enfrentamos cambios tecnológicos, tenemos cada vez más avances en lo que respecta a las técnicas de tratamiento, y algunas de estas técnicas superan ciertos controles en materia de privacidad. Entonces, tenemos este problema que yo les señalo en la industria, muchas veces intentando eludir tanto la ética de datos o intentando reconstruirla desde cero, o por otra parte eludiendo la normativa diciendo, bueno, esto es tan disruptivo, es tan innovador que no está sujeto a ninguna regulación. Y esto claramente es una falacia. Tenemos que entender que los cambios tecnológicos también tienen que ajustarse a ciertas cuestiones de orden principiológico que son invariables, como las que hemos charlado en el día de hoy. Después tenemos esto justamente que mencionaban en el chat. ¿Qué desafíos tenemos? La falta de concienciación, la falta de cultura. Si nosotros no creemos, el peor desafío que tenemos es creer, obviamente, y establecer la importancia de la privacidad, porque si no, no vamos a tener un reconocimiento fáctico de esos derechos, de las responsabilidades que bregamos y de la exigencia de esas mejores prácticas que queremos implementar en el área.
Por otra parte, el cumplimiento legal va de la mano también con la conciencia. Si nosotros somos conscientes, obviamente, de lo que hacemos en términos corporativos, también vamos a estar motivados para cumplir las normas que tienen que ver con la privacidad, las cuales son cada vez más y cada vez son más específicas. Y por otra parte, también entender los riesgos que nosotros tenemos. Acá tenemos un gran desafío, los riesgos que tenemos operativos interactuando con terceros. Porque las empresas ya hoy en día no están aisladas. Hablamos de concepto, por ejemplo, lo dijimos hoy, grupo económico, un grupo empresarial o lo que son casas matrices y filiales. También tenemos el fenómeno del outsourcing, tenemos proveedores de carácter externo, tenemos las cesiones, las transferencias internacionales. Entonces tenemos que cumplir también con todos esos procesos en los cuales hay involucramiento de terceros y tenemos que cumplir justamente con los mismos de manera segura y cumplir también en todos ellos con las leyes y con las regulaciones que tenemos en materia de protección de datos personales. Por otra parte, ¿qué otros, a ver, otros desafíos que tenemos? Los recursos. Siempre, ¿no? Uno habla y menciona estas cuestiones desde la perspectiva de lo ideal, pero muchas veces enfrentamos limitantes desde el mantenimiento de las medidas de privacidad y demás. ¿Por qué? Porque algunos procesos y algunas implementaciones pueden llegar a ser costosas y por otra parte también pueden llevarnos tiempo y muchas veces tal vez ese tiempo no lo disponemos, pero entendamos que son basales y tenemos que también nosotros realizar y tener la capacidad de realizar una suerte, como decirles, de estudio de necesidades críticas y abordar esas necesidades primarias, críticas y urgentes de manera progresiva y de manera prioritaria y en ese caso realizar un equilibrio progresivo respecto del cumplimiento. Y otro de los equilibrios que nos debe preocupar es el equilibrio entre el acceso y la protección. O sea, nosotros sabemos que a nivel empresarial tenemos que encontrar un equilibrio entre proteger, pero al mismo tiempo operar y trabajar. Entonces, todas las medidas de protección, de privacidad aplicadas que hemos charlado, las tenemos que establecer teniendo en cuenta nuestra operatoria, es decir, la usabilidad dentro de las consideraciones que nosotros manejemos para la implementación de estas medidas, capacitar naturalmente a los empleados y por otra parte establecer también cultura respecto de las medidas de seguridad. En lo que respecta, ¿no?, a la preocupación del día a día, lo que llamamos la documentación en privacidad es una herramienta fundamental de nuestro ejercicio para el aseguramiento del cumplimiento legal y para todo lo que es justamente la transparencia en la información personal. ¿Qué documentos? Ya hemos charlado sobre muchos de ellos, las políticas de privacidad, tener las bases de datos registradas, tener los consentimientos también, los registros en materia de tratamiento de datos. Los consentimientos ya se los había mencionado, por otra parte también las certificaciones vinculantes, todo lo que tiene que ver con declaraciones de cumplimiento o certificaciones o autorregulación vinculante. También tener incorporados los documentos legales y normativos, los estudios en materia de protección de datos, los informes previos, la notificación y comunicación de incidentes, y aquí agregamos algunas otras cosas, los NDA, la gestión de los convenios de confidencialidad, la gestión también de los diferentes vínculos respecto del tratamiento de datos con terceros, es decir, la regulación contractual de cómo nosotros manejamos cada uno de esos vínculos con terceros, las auditorías en materia de ciberseguridad, las auditorías en materia de privacidad y finalmente una que no les había mencionado previamente, las auditorías funcionales. Todo esto, ¿por qué? ¿Por qué nos preocupa tener también documentación legal? Por el cumplimiento, por la transparencia, por la confianza, por la seguridad, por la protección, por la responsabilidad y aparte por la rendición de cuentas, que es algo muy, muy elemental y que seguramente debe estar, como decirles, en el vocabulario corporativo de todos los aquí presentes. Así que bueno, con eso concluimos el encuentro del día de la fecha y vamos a estar, les anuncio, vamos a estar cerrándolo la semana próxima, martes 20 de mayo, también a las 17 horas, con lo que es la temática de gestión y resolución estratégica de riesgos y oportunidades
en protección de datos personales, la identificación, prevención, monitoreo, detección, resolución y asesoría en privacidad de datos. Así que bueno, los espero finalmente en este último encuentro de este ciclo. Queda también un ciclo más antes de la feria, así que bueno, la semana próxima se los estaré anunciando. Muchísimas gracias por todos los comentarios y los agradecimientos allí en el chat. También muchísimas gracias a los que nos han seguido por aquí, por Zoom y también a través de Facebook. Un saludo muy grande a todos. Fede, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Giovanna, por la exposición, por hacer el cierre y por comentar que la clase que viene es el martes que viene. Para todos es el mismo link y los que están en Facebook sepan que también vamos a estar transmitiendo en Facebook, así que la van a poder ver a la doctora y la tercera clase de este ciclo en esa plataforma. Así que bueno, gracias a todos por haber participado y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Un saludo. Hasta luego. Que estén bien.